Y esta noche tengo el placer de tener conmigo a nuestra querida Ruth López de San Salvador. Primero les quería decir que este es un programa que dedicamos todos los meses a la memoria de Prudencia Ayala y todas aquellas mujeres del siglo XX que empezaron a hablar y a pedir los derechos de la mujer. Prudencia Ayala, para recordarles a ustedes, bienvenida Ruth, y en unos momentos te voy a presentar, pero primero vamos a hablar de Prudencia Ayala. Para todos aquellos que no conocen a Prudencia, les quiero decir que para comenzar, nace en 1885, de allá en Sonsacate, en Sonsonate, debajo de una champa. Su madre, una mujer de ñeque, porque fue considerada honoríficamente coronela. ¿Por qué? Porque en Santana ella luchó contra la dictadura de los 60. Y ella nace pobre. Imagínense que su madre solo le pudo dar educación hasta el segundo grado, porque no tenía los recursos para poder hacerlo. Y sin embargo, el momento que Prudencia aprende esa capacidad, la hace que sea una comunicadora. Imagínense, indígena, pobre, mujer, hija ilegítima, porque en esos momentos todo eso pesaba en contra de la mujer, ¿verdad? ¿Y de dónde venía? Estamos hablando de el crecer en una sociedad machista, una sociedad que discriminaba contra los indígenas, contra la mujer y contra la mujer pobre, por supuesto, la mujer trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos decir que esa mujer que tiene esos orígenes crea un periódico, Redención Femenina, ¿verdad? Crea también, ella escribe 2 libros. Fue a la cárcel, ¿por qué? Porque se paró y dijo, este alcalde que está en la Tiquisaya es un corrupto. ¿Y qué pasó? La metieron a la cárcel. Tuvo que salir huyendo a Guatemala y llega a Guatemala y por supuesto ahí también había un dictador corrupto y ella se paró y dijo lo que tenía que decir y la metieron en la cárcel. Pero nada ha detenido a Prudencia Ayala, porque ella sabía que había que defender los derechos de la mujer y el derecho al voto. El derecho al voto. ¿Y qué pasa? Logra crear y ser parte de un movimiento unionista cuando en 1821 queríamos ser parte de una federación centroamericana de nuevo. Se crea una constitución y gracias al empuje de estas mujeres aparece el voto femenino en esa constitución que se lleva a cabo en Tegucigalpa. Regresa ya esa constitución a El Salvador y lastimosamente ese esfuerzo se fue al agua. Y con esa agua se fue el derecho al voto. Pero eso no paró a Prudencia Ayala, porque en 1930 ella se postula para presidenta. Imagínense lo que era eso. En esos momentos donde cómo era posible si la mujer ni siquiera tenía derecho al voto, pero ella dijo, ¿y por qué no voy a poder ser presidenta? Y saca este librito que tengo aquí en la mano, está hecho por el Museo de la Palabra y de la Imagen, y miren, en una manera muy sencilla y gráfica, nos habla para que nuestras jóvenes y personas que tal vez no tengan la capacidad de leerse todo un libro, logren ver con imágenes la maravilla. Ahí está hasta su programa de gobierno. Así que es impresionante.
quién era Prudencia Ayala. Y nosotros esta noche tenemos el gusto de tener a una mujer que ha ido tras los pasos de Prudencia Ayala a mucha honra. Y por ello les tenemos el gran placer y la sorpresa de tener a Ruth Eleonora López con nosotros. Bienvenida, Ruth. Muchísimas gracias, Janet. Es un placer estar en este programa, estar nuevamente con usted, gracias a Casa de la Cultura, pero especialmente en el contexto en el que nos encontramos en estos momentos, no solo en el país, sino a nivel internacional. Y en esta referencia tan hermosa a Prudencia, ¿no? Una mujer tan valiente y además que, pues sí, marcó la historia y los pasos de las mujeres en El Salvador. Muchas gracias, Janet. Bueno, porque Ruth también hasta cierto punto ha roto con lo que era la visión de una mujer salvadoreña, porque tiene un máster en Derecho Electoral por las universidades de Castilla-La Mancha y Valencia, y en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona. Además, cursó estudios de pregrado y una especialización en asesoría jurídica en la Universidad de La Habana. Fue asesora jurídica de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y de la Dirección General del Seguro Social. Miren, no es así nomás en un mundo lleno de hombres, les voy a decir, llegar a dar una asesoría legal y decir la ley es la que prima, ¿verdad? No los discursos, no las palabras de ustedes, señores, sino que la ley. Y es actualmente jefa y de Anticorrupción y Justicia de Cristosal y docente universitaria, además de consultora en diferentes organizaciones internacionales, el IRI, el DNI, la PNUD, entre otros. Pero como pueden ver, ella ha corrido esta tarde en el tráfico de San Salvador para estar con nosotros y yo quería nada más para comenzar cederle la palabra en las carreras que anda y después le vamos a hacer ciertas preguntas. Adelante, Ruth. Sí, estamos actualmente en El Salvador, ¿verdad? Ha sido una semana bastante movida, pero además vengo saliendo de una convalecencia, me enfermé, etcétera, cosas que nos pasan a las mujeres, a las mamás, a quienes, pues sí, somos seres humanos, ¿no? Y vengo precisamente de una convalecencia y esta semana ha sido una semana muy intensa de trabajo. Me ha recibido el regreso al trabajo con muchísimo trabajo y bueno, además generando muchos espacios también, porque estamos preparando en Cristosal, ya tenemos listo, la semana que viene la vamos a presentar, una demanda de amparo precisamente por el uso indebido de datos personales de la población salvadoreña en el tema del archivo wallet, ¿verdad? De una aplicación que se generó a partir de una empresa de capital mixto, donde hay una intervención estatal y donde a muchas personas se les ha utilizado, se ha suplantado su identidad y se ha utilizado sus datos personales. Entonces, ha sido toda una semana precisamente de la preparación de la demanda, pero además del acompañamiento, estamos hablando de más de 120 personas que son parte de esta demanda colectiva que se va a presentar por parte de Cristosal ante la Sala de lo Constitucional. Y además en el contexto también de que esta semana fue presentada por el presidente de la República a través del ministro de Gobernación a la Asamblea Legislativa una ley de agentes extranjeros. Argumenta el gobierno en este caso que se parece mucho a la ley FARA, que ustedes deben conocer en Estados Unidos, pero que tiene sujetos de ley totalmente diferentes, ¿verdad? Porque la ley FARA, ustedes la conocen mejor que yo, es precisamente para todo el tema de la generación de lobbies, ¿verdad? Para la regulación de lobistas y de las representaciones de agentes extranjeros. En nuestro caso, las organizaciones de la sociedad civil no representamos de ninguna manera a agentes extranjeros o a gobiernos extranjeros o a partidos políticos, porque esos son otro tipo de regulación. Y entonces hemos estado teniendo diálogos con organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido análisis precisamente de esta ley,
Así que como ven, la actividad y además hay que darle seguimiento a los casos de, bueno, yo soy jefa anticorrupción y justicia y hay que darle seguimiento a los casos presentados en la Fiscalía, en la Corte de Cuentas, etcétera. Entonces, es un poco esta dinámica intensa que nosotros tenemos cada semana y también preparatoria, porque los viernes las cosas no se preparan el lunes, se preparan el viernes para el lunes empezar con todos los poderes, como decimos, ¿verdad? Para poder desarrollar las actividades que estén programadas. Bueno, mira, Ruth, una de las cosas interesantes es que si bien ustedes están empapados en todo lo que tiene que ver el Chivo Wallet, yo creo que es importante tomar un momentito y explicar la institución para comenzar y cómo uno tenía acceso a $30. ¿Puedes explicarnos? Porque aquí en la diáspora queremos conocer esto, porque supuestamente, esto es un mecanismo para enviar remesas desde Estados Unidos. Así que si nos puedes tomar así de la mano y darnos una visión, porfa. Sí, con muchísimo gusto. Mire, esto empieza con la ley Bitcoin, ¿verdad? Con la ley que se aprobó en el año, bueno, este año, en el mes de junio se aprobó la ley Bitcoin. Y entonces empieza y entra en vigor a partir del 7 de septiembre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que una medida gubernamental fue eh, a dar, ¿verdad? Y aquí digo dar porque es entre comillas, porque no es un regalo para la ciudadanía, porque al final la ciudadanía lo paga con nuestros impuestos, cada uno de nosotros lo pagamos, ¿verdad? Todos sabemos que lo que nos da un gobierno, lo que nos da un Estado, al final lo estamos pagando nosotros mismos con nuestros impuestos. Esto es aquí en El Salvador y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces no es un regalo. Pero resulta que como parte de la política de la promoción del Bitcoin, pues entonces se creó una empresa mixta, ya no una empresa mixta creada de hace algunos años, pero se le cambia el nombre, etcétera. Y a partir de esa empresa mixta, que es una sociedad anónima de capital variable, es la figura jurídica como empresa, en la que esta empresa maneja una aplicación que es la Chivo Wallet a través de la cual se otorgan estos $30, vamos a decirlo así en términos muy sencillos. ¿Qué pasa? Un tema es que, bueno, esos $30, ya les decía, salen de fondos públicos, pero además la aplicación tiene muchos problemas de seguridad y ha permitido que varias personas, cuando digo varias, estoy hablando de miles de personas, se les haya suplantado su identidad, es decir, que alguien más se registró por ellas en esa aplicación, descargó la aplicación y cobró ese dinero. Dinero que, insisto, es fondo público. Entonces, aquí hay varias cosas. Aquí hay un problema desde la perspectiva de las cuentas públicas, ¿verdad? Porque no se ha tenido el debido cuidado desde la empresa, que es una empresa con capital público, para cuidar, ¿verdad? Cómo se están otorgando estos fondos a personas que no les corresponde, porque no soy yo, ¿verdad?, la que se está registrando, sino que alguien más se está registrando por mí. Ese es un tema. El otro tema es que quien está haciendo un ilícito está cometiendo precisamente delito, ¿verdad? No solo porque está utilizando mi identidad, está utilizando mi información personal, está suplantando mi identidad y aquí hay delitos desde que están regulados en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos, es decir, hay varios delitos. Pero además está la misma empresa, por ejemplo, está tomando los datos que alguien más le está proporcionando por mí y me está incorporando en bases de datos que después esas bases de datos pueden ser comercializados, etc. ¿Por qué digo que pueden ser comercializados? Porque aunque la empresa es una empresa con fondos que se creó con fondos públicos, insisto, pero su personería jurídica
es de una empresa privada, ¿verdad? Es una sociedad anónima. Cuando hablamos de una sociedad anónima, estamos hablando de que tiene acciones, tiene accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, quiero delimitar bien esto porque es un tema también de la responsabilidad que la empresa adquiere cuando está entregando fondos públicos a gente que no le corresponde y que no está tomando las medidas además para comprobar la identidad. Eso en cualquier parte del mundo es, es una muestra de la falta de rigor y la falta de rigor comercial de una empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted descarga una aplicación, le, si alguien se está registrando por usted, alguien está registrando sus datos personales, se está haciendo pasar por usted, pues usted puede ir a denunciar. Y eso es internacional, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando. Otra perspectiva, ¿sí? Hay que entender una cosa. Entonces, por ejemplo, yo bajo la aplicación, tengo que poner mi número de DUI, mi dirección, mi teléfono, porque es en mi teléfono, con toda mi información que está ahí, ¿verdad? Y de esa manera obtengo yo esos $30 para que estén en mi aplicación. Así Entonces, es. eso es lo que pasa normalmente, pero yo puedo estar aquí en Estados Unidos con ese, tengo mi DUI, porque el DUI es lo que se está usando para manejar esto, no una tarjeta de crédito, no ninguna otro documento. En El Salvador, el documento es el DUI. Entonces, ahora, esta gente que está haciendo se está haciendo pasar por mí, ¿verdad? Bueno, ahora la persona, yo puedo entonces ir a la compañía y decirle, no, 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 esa no soy yo, no me estén dando mi dinero ni manejando eso, pero sobre todo, ¿qué pasa con mi DUI? Ellos pueden ir a un banco, porque ya tienen mi DUI, pueden hacer transacciones por mí, o ¿cómo funciona eso? A nivel de banco no, porque a nivel de banco usted se tiene que presentar con su documento. El problema es que la información que está en el documento, en el DUI, esos son datos personales, eso es parte del habeas data, es decir, además de la autodeterminación informativa, como decimos los abogados, ¿verdad? Eso es una información que solo le pertenece a usted. Mi, Es parte, mi lugar de nacimiento, mi fecha de nacimiento, el el nombre. número de DUI, la dirección, sus padres, toda la información que recoge el DUI, esos son datos personales, ¿verdad? Son suyos, nadie tiene por qué utilizarlo. Y aquí el tema no solo es que alguien cobre por usted, sino que su DUI queda registrado, es decir, ya esa persona que metió sus datos ya utilizó su información personal. Y además de que uno puede decir, me robó los $30 que yo pude haber tenido, pero además tiene su información. Entonces, no es que pueda llegar a un banco, pero ya incorporó su información en bases de datos. Y eso implica, por ejemplo, a veces aquí en El Salvador, cuando se adquiere un teléfono, usted tiene que dar su DUI, por ejemplo, ¿no? Y registra el teléfono al DUI. Entonces, ¿qué pasa? Después, si ese teléfono aparece involucrado en un delito, a quien buscan es a la persona que sacó el teléfono. Bueno, de la misma forma, cuando ya tienen su información, su número de DUI, etcétera, puede ser utilizada para cometer otros delitos, ¿verdad? Y entonces usted queda desprotegido. Por eso es que se le ha hecho un llamado a la población y la población ha acudido, no solo por el llamado que se le ha hecho desde distintos sectores, los abogados, etcétera. La gente ha ido a la fiscalía a presentar denuncias, a presentar avisos, porque están utilizando su información personal. Y como les decía, esto constituye, o sea, estamos hablando de delitos. ¿De qué delitos estamos hablando? Bueno, imagínense que hay delitos, por ejemplo, porque hay una falsedad personal, es decir, hay un uso falso de un documento de identidad porque están utilizando un documento que no les corresponde.
pero además hay un hurto por medios informáticos porque están robando dinero al Estado en este caso, que estaba asignado a una persona que no es la que se ha registrado. Pero también hay un tema de hurto de identidad, hay una divulgación no autorizada de datos, pero también hay una obtención y transferencia de información de carácter confidencial por la información que tiene el DUI, pero además también hay una revelación incluso de información de datos que no le corresponde a la persona. ¿Me explico? Porque yo no puedo registrarme por internet. Entonces, todo este tema, hay una violación clara de los derechos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas. Y les digo, esto es la gente que se ha podido verificar o la gente que, aunque no quiere descargar el archivo, le dice a un amigo, verifícame. Pero hay mucha gente que no sabe que han utilizado sus datos, que no sabe hasta que ya quisiera descargarlo, por ejemplo, o hasta que le pide a alguien que la verifique, se da cuenta. Es decir, probablemente si yo verifico a Janet, y ojalá no sea así, pero probablemente le pueden haber tomado el DUI y así a muchísimas personas que están en el exterior, por ejemplo, que no descargan la aplicación, o sea, gente que vive en el país y que no descarga la aplicación. Entonces, este tipo de cosas, eso representa una desprotección por parte del Estado y por tanto hay que denunciar, ¿verdad? Hay que denunciar, no solo por el tema de los $30, sino por el uso de mi información. Eso es algo tan personal que nosotros no podemos permitir que ande por ahí, ¿verdad? O sea, son datos que son es parte del derecho a la intimidad también del ciudadano y ciudadana. Bueno, también ha estado pasando mucho que esos datos se venden, por ejemplo, si yo, eso me ha pasado a mí aquí, si doy mis datos a una empresa y esa empresa se la vende a otra empresa y de repente a mí me están llamando por teléfono, mandando correos. Empresas, todas las empresas de bienes raíces me han estado llamando. ¿Por qué? Porque quiere decir que alguien vendió mis datos y ahora toda esa gente me anda buscando, ¿verdad? Y estoy recibiendo todo tipo de información. Entonces, eso, y yo no he dado mi información a esas empresas, sino que alguien vendió esa información y ahora está mercadeando su producto, ¿verdad? Entonces, así es, porque sus datos tienen un valor en el mercado así es. para la segmentación de los públicos y de la venta. Entonces, no olvidemos esta explicación que yo le decía al inicio, donde estamos frente a una empresa, es decir, es una empresa creada que tiene capital estatal, pero al final es una sociedad anónima de capital variable. Entonces, está justamente creada para el comercio y parte de la actividad que puede realizar de comercio es precisamente con nuestra información, que además usted no lo ha autorizado, porque quien lo hizo fue alguien de manera fraudulenta por usted. Bueno, eso ya creo que nos ha quedado claro cuál es la situación y cómo todo un grupo de personas, ustedes van a representar una acción conjunta, ¿verdad? Para defender a estas personas que han sido violentadas individualmente y se presenta un caso colectivo. Así es, aquí hay varias acciones, una es la penal, ¿verdad? Ir a la fiscalía y decirle, mire fiscalía, que hay estos delitos, esa es una acción. Hay una acción también que es un amparo contra particulares, ¿por qué? Porque es una empresa, como ya les decía, privada, ¿verdad? Entonces, se va ante la Sala de lo Constitucional requiriendo un amparo contra particulares porque hay vulneración de derechos constitucionales, como por ejemplo la protección de los datos personales, ¿verdad? Pero además hay una acción también con la Corte de Cuentas porque hay una empresa que está entregando fondos públicos sin las debidas verificaciones que tienen que hacerse. O sea, no, esto es como tirar dinero por la ventana, porque lo está agarrando cualquiera. Entonces, si usted no pone, ¿verdad?, los canales debidos y toma las debidas diligencias como empresa para que sea a personas concretas, debidas, etcétera,
pues entonces usted está haciendo un mal uso de los recursos públicos que nos cuesta a todos con nuestros impuestos. Bueno, yo creo que estamos entendiendo ahora una parte del trabajo que haces tú, ¿verdad? Y es interesante porque es la defensa del individuo y sus datos y su información. Mira, aquí hemos estado en Estados Unidos en una lucha que hasta el Congreso está viendo cómo gente como Facebook ha estado usando nuestros datos para venderlos y para comercializar con esos datos, para hacer ciertas transacciones y hacer segmentación de mercado. Entonces, en efecto, y empezar a bombardearlo a uno, ¿verdad? Esto llegó a tener implicaciones aquí porque también se hizo ese tipo de utilización de datos en las campañas presidenciales aquí en Estados Unidos. Se dieron cuenta que en Inglaterra había un grupo que había tomado los datos, se había segmentado para mandar mensajes directos a las personas que están utilizando tal mecanismo, ¿verdad? Entonces, eso lo pone a uno en evidencia y listo para recibir solo la información que uno quiere recibir. Entonces, No la que uno quiere recibir, sino la que el emisor quiere que uno reciba. exacto. Entonces, es la que uno no quiere recibir. Pero el argumento comercial es que si yo compro una chaqueta roja, quiere decir que me gustan las chaquetas rojas y por lo tanto eso hace que me sigan mandando información sobre comprar chaquetas rojas, ¿verdad? Es decir, y aquí ha habido mucha controversia al respecto y últimamente es la manipulación a través de la comunicación. Y ya se han hecho muchos estudios al respecto. Entonces, ya pongamos eso a un lado y no era así que quería comenzar esta conversación, Ruth, para nada. Yo que voy a tratar, antes de que nos metamos en el siguiente tema, quiero que nos cuentes un poquito de ti. Por ejemplo, mira, cuando yo pienso en Prudencia Ayala, ¿verdad? Yo pienso en Prudencia Ayala. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a pensar, la mamá de Prudencia Ayala era una mujer también, literalmente, ella era de armas tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ella hizo algo importante que fue empujar a su hija. Dinos tú si, dónde naciste? ¿Naciste en San Salvador? Sí, a ver, les cuento un poquito de mí. Miren, las entrevistas más difíciles, de los temas técnicos puedo pasar hablando todo el tiempo. Las entrevistas más difíciles son las entrevistas personales. Y les voy a contar que es la primera vez que voy a hablar de mi vida, ¿verdad? En una entrevista. Pero muchísimas gracias por el espacio, porque además creo que es justo reivindicar a ciertas personas que han estado en mi vida. En primer lugar, sí, soy salvadoreña. Nací en la Montserrat de San Salvador, ahí cerquita de la iglesia. Y bueno, justamente en la década de los 80, mi papá era un consultor. Hablo en pasado porque ya mi papá falleció en el 2019. Es un biólogo marino muy reconocido, un biólogo marino muy reconocido en la región. Un hombre que fue consultor muchísimos años del BID, del Banco Mundial, de organismos internacionales, de la British Petroleum, etcétera, y con un largo recorrido académico y un largo recorrido en la investigación. Todavía hoy, hace poquito, nos enviaron una investigación de la que mi papá fue parte y que, bueno,
la publicación es póstuma, ¿no? Un hombre que amaba el mar, amaba, bueno, biólogo marino, pero también amaba el clima, amaba la naturaleza, los recursos, etc. Y un hombre muy exigente. Sí, entonces ya les voy a contar un poquito de esa parte. Pues resulta que mi papá le ofrecieron un trabajo en Nicaragua. Él estuvo montando precisamente las plantas pesqueras de Corinto y de San Juan del Sur. Entonces, desde muy chiquita estuve muy relacionada al mar, ¿no? Nos fuimos a Nicaragua con mi mamá y mi papá. Mi mamá es una mujer muy fuerte, sí, es una mujer, creo que soy mucho precisamente del carácter de mi papá, de la capacidad de estudio de mi papá, de la insistencia, pero también tengo mucho la perseverancia de mi mamá. Y es una mujer muy, de muchas relaciones, es decir, una mujer de mucha comunicación, una mujer muy solidaria, extremadamente solidaria, una mujer que es capaz de quedarse con una persona enferma en un hospital sin conocerlo, o sea, lo he visto hacerlo a mi mamá por años. Y pues sí, una mujer que cuidó, ¿verdad?, de mi mamá y de mi hermana, perdón, de mí y de mi hermana, y que se hizo cargo precisamente cuando mi papá tenía que viajar todas las semanas, porque una semana iba para San Juan del Sur, otra semana iba para Corinto, para que nos entendamos, son ciudades que son distantes y además de puertos en el caso de Nicaragua, ¿no? Así que ahí viví 10 años de mi vida. Tengo un poquito y por eso me duele tanto también lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos, una situación muy difícil. Tengo muchísimos amigos, mis amigos de infancia son nicaragüenses. Y bueno, ahí estudié con los jesuitas en el Colegio Centroamérica. Mi papá, le digo, era un hombre muy, cuando no había WhatsApp, cuando no había Instagram, cuando no había videollamadas, ¿no? Era una llamada permanente, ya estudiaste, ya hiciste las tareas, decime, preguntame, etcétera, porque además había sido maestro de la normal. Entonces era un hombre muy insistente con el tema de los estudios. Es decir, a mí, por ejemplo, de los recuerdos de niña que tengo, y hay gente que me conoce, que me han acompañado en la vida y que me dicen, yo solo me acuerdo de vos sentada en una mesita estudiando. Entonces, eh, era tan exigente con mis notas, un hombre muy disciplinado, muy, muy disciplinado. Entonces, con horarios fijos para el estudio y todo eso. Así que no recuerdo que me permitiera un 90, por ejemplo, es decir, siempre me decía, usted puede hacer más, usted puede hacer más. Y me enseñó mucho de esa exigencia, ¿verdad? Y de mucha autodisciplina. Así que ya cuando llegué a séptimo grado, por ejemplo, ya yo ya me sentí en la universidad porque mi papá ya no tenía que hacer tareas conmigo, ya mi mamá en términos académicos, eh, ella se preocupaba más por la parte humana, ¿verdad? Es decir, que yo estuviera relacionada con organizaciones, por ejemplo, que tuviesen atención con niños con discapacidad. Participé mucho cuando estaba con los jesuitas en una organización muy hermosa que se fundó en Nicaragua, se llamaba Los Pipitos, era un niño con atención para niños con síndrome de Down. Y entonces, uno se ocupaba de una parte y la otra se ocupaba de otra parte de mí, ¿no? Era un complemento bastante interesante. Así que bueno, mis padres han sido una guía importante, muy importante en mi vida. Mi papá, esencialmente con esa disciplina muy fuerte, ¿verdad? Yo vengo de la época en la que los papás con una mirada a uno le decían, ¿verdad? Todo. Hoy es diferente, hoy se nos pueden poner viscos los ojos que no nos entienden nuestros hijos, pero son contextos diferentes, ¿verdad? Estamos en procesos de desarrollo social distintos, ¿no? Así que sí, ambos fueron muy importantes, y bueno, claro, han sido mis guías en ambos casos y me llevaron de la mano para lo que hoy, pues sí, soy como profesional, como madre también, porque antes de cualquier cosa, antes de máster, antes de abogada, antes de defensora de derechos humanos, pues soy mamá, ¿verdad? Soy mamá, tengo 2 hijos. Es complejo llevar estos procesos también de mucha entrega laboral, porque además trabajo porque amo lo que hago.
Es decir, creo que una de las cosas más hermosas también que tengo de esa adolescencia, ya en una parte, un momento posterior, es la determinación que siempre tuve de que quería ser abogada. O sea, eso siempre me gustó el dibujo, me gustan mucho las artes, por eso me encanta pintar, me encanta escribir, me gusta la música, no canto porque canto muy feo, pero me gusta mucho la composición, el arte me gusta, ¿no? Entonces, pero definitivamente sí, mi inclinación desde muy pequeñita, yo siempre dije, voy a ser abogada. Y hoy, bueno, con mis hijos trato de que en su orientación vocacional sea lo más libre, ¿verdad? No quiero que sean abogados porque soy abogado, no quiero que sean biólogos porque no, o sea, cada uno y de acuerdo a no solo las capacidades, sino al amor que uno le pone a lo que uno hace. Uno puede hacer cualquier cosa, Janet, siempre y cuando lo haga con amor, con pasión, entrega. Y creo que eso también es parte de ese proceso formativo, ¿no? Porque más allá de que sí quería ser abogada, y lo logré, ¿no? Lo que hago, es decir, mis trabajos no son lugares donde he llegado porque me pagan, ¿no? De hecho, he rechazado trabajos, vamos a decir, eh, financieramente más lucrativos, ¿verdad? Pero que no son lugares que yo aprecio, que yo advierto que me llenarían como profesional. Entonces, para mí es muy importante lo que un trabajo me deje como ser humano, esencialmente. Y eso, por supuesto, ha provocado que en algunas ocasiones he estado muy lejos de mi casa, es decir, lejos en términos de atención, de que aunque yo estoy pendiente y hago una llamada que hoy antes no se podía hacer como ahora, ¿no? Y ya hiciste las tareas y siempre con un poco de rigor, precisamente porque somos hijos, ¿verdad? De nuestra propia historia, de nuestros propios padres y de nuestras propias experiencias, y a veces uno reproduce los patrones, aunque nuestros hijos sean diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que también, como mamá, yo me cuestiono reiteradamente, pero, eh, pero siempre he tratado en esa entrega, ¿verdad?, a mi trabajo y de no descuidar a mi familia, aunque es inevitable. Hay, por ejemplo, la experiencia en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que nunca en mi vida voy a trabajar tanto como trabajé en ese momento. O sea, las jornadas eran muy largas. La gente piensa que en el tribunal solo se trabaja cuando hay elecciones y eso no es verdad. Se trabajan todos los procesos de planificación, en todos los procesos de ejecución, en todos los procesos después de rendición de cuentas y de liquidación de presupuestos, de procesos, etc. Y eran momentos muy difíciles porque además a veces uno puede decir en otro tipo de trabajo, eso lo hago mañana, pero en el tribunal no se puede porque hay plazos que cumplir. Entonces, eso solo se puede hacer cuando uno tiene un compromiso con el lugar, un compromiso además colectivo. Una de las cosas que más me gusta es trabajar en equipo. Amo trabajar en equipo, no creo en las brillanteces, creo en el trabajo colectivo. Me encanta, he tenido la oportunidad siempre de trabajar con personas no solo correctas, sino además muy comprometidas y además con pasión. Esa parte de la pasión que uno le tiene que poner para que las cosas salgan bien es esencial. Así que más o menos por ahí va la historia. Te agradezco muchísimo y quiero decirte que siempre lo importante es agradecer lo que uno obtuvo de cada padre, porque si no tenemos esa disciplina, si no tenemos esa determinación, ese enfoque y también el compromiso social. Cuando tú hablas de tu madre que estaba dispuesta a cuidar a un enfermo que no conocía, eso hace de ti una persona que diga, no, yo no vivo solamente para mí, yo vivo para los demás. Así es que yo aprecio mucho eso y sobre todo en términos de Prudencia Ayala,
pensar de que sí obtuvimos el voto cuando yo estaba en El Salvador, lastimosamente, nunca pude votar. Votaba, cada vez que votaba, era un voto nulo porque no había contestatarios. Entonces solo había un partido oficial, ¿no? Entonces llegaba uno a votar por una sola persona porque solo había un partido oficial. Entonces era un voto nulo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que ha tomado todos estos años desde el voto 1950, del voto de la mujer, que todavía siguen esos procesos, por lo menos ya en los años 80 se desarrolló un verdadero Tribunal Supremo Electoral donde se hizo el empadronamiento y todo eso, ¿no? Es decir, que sin institución, ¿no? Sin un compromiso para fundar instituciones a las cuales tú te has dedicado con tanto amor. Como dices, todos que eran unas jornadas larguísimas para planificar, para todo, para poder decir, yo voto. ¿Verdad? Sí, así es. Y le comento algo, es decir, cuando, por ejemplo, yo fui parte de la comisión de estudio de la primera ley de voto desde el exterior, cuando se creó, o sea, cuando se estableció ya para el 2014 el voto desde el exterior para las presidenciales. Después fui parte de la comisión de implementación, porque la creación de la ley fue de antes, ¿no? Pero después fue parte de la comisión de implementación en el Tribunal Supremo Electoral. Mire, Janet, o sea, por ejemplo, en el tema del voto del exterior, yo siempre me he sentido muy comprometida porque he vivido fuera del país. Igual, cuando trabajé en el Seguro Social, me tocó, fui parte del equipo de la creación para de este programa de salvadoreños residentes en el exterior, SALEX, en este caso, para que se pudieran ser parte del Seguro Social y tuvieran seguro social cuando vinieran al país. ¿Por qué? Porque creo que en el caso de nuestra diáspora, nosotros, bueno, no solo nuestra diáspora, sino que creo que las personas que residen en el exterior hay que garantizarles sus derechos en el país de donde son originarios, ¿verdad? Porque yo fui parte precisamente de esa diáspora, ¿no? Entonces, ¿qué quiero comentarle con este tema del voto? Miren, nosotros somos, como mujeres, el 53% del registro electoral. Es decir, somos la mayor cantidad del registro electoral. Nosotros tenemos el poder de poner y de quitar presidente. Claro, los procesos electorales, y yo creo que en esto es necesario, y un día tenemos que hacer un programa sobre eso, Janet. Los procesos electorales requieren garantías, ¿verdad? Requieren garantías, requieren que se siga un debido proceso para asegurar competencia, para asegurar equidad, para asegurar que el voto, eso que usted dice, mire, yo votaba nulo porque no había contendientes, ¿verdad? No había opciones políticas por las cuales votar. Eso es parte de un principio esencial que es la libertad del ciudadano para poder elegir, pero solo tiene libertad si tiene opciones políticas, si conoce las opciones políticas, porque puede ser que las tenga y ni siquiera las conozca, y si hay condiciones de equidad en la contienda, porque si usted, por ejemplo, lo único que tiene es información sobre una opción política nada más, pues entonces usted realmente no es libre para elegir, porque tiene una influencia tan fuerte mediática y a veces los gobiernos utilizan los fondos públicos, eso es muy común en América Latina, utilizan mucho los recursos públicos, se aprovechan de los recursos públicos para sus campañas electorales. Entonces, y eso va no solo del presidente, sino también hasta los alcaldes. O sea, estoy hablando a todo nivel, ¿verdad? Esto no es un tema de un partido, etcétera. Es un tema de la realidad y por eso es que la ciudadanía tiene que ejercer control. Pero hay otro fenómeno y es el tema de la violencia política, porque si hablamos del tema del derecho al sufragio de las mujeres, una cosa es llegar y poder depositar el voto, que fue por lo que justamente luchó Prudencia, pero otro tema
es la capacidad también y la posibilidad de las mujeres de participar en las contiendas electorales como candidatas. Y el problema es que hay muchas mujeres que bajo las condiciones que nosotros tenemos en El Salvador, donde hay una limitación real a la participación de la mujer, porque las mujeres somos amas de casa, las mujeres trabajamos, las mujeres somos esposas, las mujeres somos mamás, las mujeres somos de todo, ¿verdad? Al mismo tiempo, y nuestro rol en la sociedad es bien intenso, y además queremos participar en política. Entonces, es bien complejo porque son espacios que normalmente están llenos de hombres y romper eso, alguien puede decir, pero es que mire, es que esas son cosas que ustedes inventan, ¿verdad? Que las mujeres ven fantasmas donde no hay. No, es que no es lo mismo cuando, pues sí, el hombre llega a la casa, tiene todo, ya está la comida, etcétera, los hijos ya se bañaron, ya hicieron las tareas, etcétera, y entonces pues sí, se puede ir a la reunión de su partido, etcétera. Y la mujer, me explico, o sea, las condiciones sociales, que es un tema, y el otro es que también las condiciones legales no nos favorecen, porque hay mucha violencia política en redes sociales, especialmente sobre, o sea, en este caso ejercida sobre las mujeres. Mire, si es gorda porque gorda, si es flaca porque flaca, si tiene más de 60 años porque es vieja, y así nos tratan de manera despectiva en redes, y eso hace, por supuesto, eso es una campaña negativa, ¿verdad? Porque lo que hace es lacerar no solo a la persona en su autoestima, sino también en cuanto a su imagen. Entonces, si no hay reglas para que estas cosas no ocurran, entonces las mujeres dicen, ¿y para qué me voy a meter en eso? Para que después me anden diciendo de que si yo ando con fulano y que si mi vida, porque nos exponen la vida. Y en esa exposición de vida, o sea, a los hombres, la vara para medir a un hombre es siempre menor que la vara para medir a una mujer. A nosotras se nos exigen más. Entonces, este tema del sufragio, que no solo es el activo, es decir, que es ir a votar, sino también es el pasivo, que es tener la posibilidad, no solo formal, que es por la que luchaba en aquel momento Prudencia también, ¿verdad? Sino material, real, de oportunidad de participar en los procesos. Esas cosas alejan mucho a las mujeres, pero además, desafortunadamente, cuando uno va a ver los resultados electorales, resulta que las mujeres no son las más votadas. O sea, es decir, también hay un tema precisamente porque cuesta más posicionarse. Exactamente. O sea, cuesta más posicionarse, pero además el financiamiento, o sea, es así como, los financistas le doy dinero a los hombres y no le doy dinero a las mujeres. O sea, es un tema que no hay condiciones, como les decía, de igualdad. Bueno, aquí en Estados Unidos hemos tenido, bueno, se tuvo que crear un sistema que se llama Emily's List, así comenzó. Un grupo de mujeres que dijo, vamos a promover a mujeres y vamos a hacer una alcancía solo para promover a las mujeres, ¿verdad? Es decir, que esto poco a poco esperamos que se lleve a cabo en El Salvador, porque hay mujeres que han luchado tanto por proveernos a nosotros esa voz, ese voto y ese puesto merecido, ¿verdad? De liderazgo. Quería, es increíble, Ruth, cómo el tiempo se nos va, y quería nada más saludar a la gente que está con nosotros, que hace comentarios, para poder terminar un poquito con el tema actual. Ivonne Rivera dice, buenas noches, bienvenida Ruth. Jaime Trejo y Luis Hernández, Antonio Aguilera, Milán Escaguedo, Abigail Morales Pérez, Beatriz Acosta, Samuel López, Rolando Costa, Miguel Ángel Chinchilla Maya, Elizabeth de Aguilar, CB Cecimil, Fanny Roberto Roque,
toda esta gente nos ha estado comunicándose y manifestándose que están en línea, pero no han hecho ninguna pregunta. Entonces, yo quería que terminar con un poco que nos cuentes cuál es el reto de esta semana, porque fíjate que cuando tú hablas del el Foreign Agent Registration, ¿verdad? Es una figura aquí que se utiliza para los lobistas que siempre aquí el concepto de lobby es como una persona, hay firmas de abogados que se especializan en ir al Congreso de los Estados Unidos a promover leyes que representan los intereses de empresas, los intereses de gobiernos. Entonces, si tú eres un lobista, tienes que registrar, por ejemplo, yo luché por muchos años en contra de las compañías tabacaleras, las compañías licoreras, porque yo trabajé en salud pública 30 años. Entonces, el efecto del cigarro en la población era un efecto nefasto. ¿Y qué pasa? Las compañías tabacaleras eran las que más dinero daban a los congresistas para sus campañas presidenciales. Entonces, había aquí un sistema para poder decir que el congresista tal y tal de Carolina del Norte estaba recibiendo $100,000 de la compañía Reynolds para votar en cierta manera en favor de los intereses de la compañía Reynolds, ¿verdad? Pero si un lobista, además de representar la compañía Reynolds, representaba el gobierno de, por ejemplo, de Brasil, porque Brasil es uno de los productores de tabaco más importantes que hay. Entonces, representando Brasil como gobierno, no solamente que entonces había que registrarse como un foreign agent, ¿verdad? Es específicamente para el impacto en las leyes de Estados Unidos que hacían el subsidio de las tabacaleras, el subsidio del cultivo del tabaco, el subsidio del precio del tabaco, el subsidio regulando los impuestos del tabaco a nivel federal, a nivel estatal. Entonces, ese es un producto. Entonces, pero uno se registraba con un agente de la tabacalera, era una cosa, pero el Foreign Agent Registration era llevarlo a otro nivel más y tiene que pasar a ser registrado como tal. A ver, le cuento. Esto es, bueno, primero es un proceso institucionalizado en Estados Unidos, ¿verdad? No es que esté prohibido, sino que está regulado y es para transparentar el cabildeo. ¿De acuerdo? Es decir, saber no solo quién recibe, sino por qué está haciendo esto y a qué intereses está respondiendo. ¿Ok? No solo empresariales, sino también de gobiernos extranjeros también, ¿no? Bueno, esto es un punto. En el caso de El Salvador, los sujetos de la ley no son justamente los cabilderos. Es decir, nosotros no tenemos una ley de lobby y esta ley de agentes extranjeros no es una ley de lobby. ¿Para qué? Para enfocarlo precisamente en esa explicación que usted muy bien ha dado, ¿no? Aquí estamos hablando de otro tipo de regulación y estamos hablando de una regulación que lo que hace es establecer un régimen jurídico, un marco legal para personas naturales y jurídicas, es decir,
para individuos como usted y como yo, pero también para personas jurídicas que pueden ser empresas, pueden ser en asociaciones, fundaciones, etcétera, nacionales o extranjeras, y dice la ley que para que sus actividades respondan, dice, a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero, a efecto de promover, según la ley, la transparencia de la influencia extranjera en El Salvador, en fin. Ahora, el problema, ese es el objeto de la ley, planteado en el artículo 1. Sin embargo, cuando usted va a ver los sujetos obligados son todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen, dice, actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas directa o indirectamente por un mandante extranjero. Y uno de los problemas que tiene esta ley es que tiene conceptos jurídicos indeterminados, es decir, no están bien definidos en la ley y por tanto esto da una amplitud, porque yo le pudiera decir, mire, aquí las organizaciones de la sociedad civil no responden a intereses extranjeros, es decir, cuando una organización da un financiamiento para que usted dé cursos, por ejemplo, sobre transparencia, para poner un caso, y entonces se hace todo un pensum, un análisis, etcétera, de la transparencia en El Salvador, ahí usted no está respondiendo a intereses extranjeros, sino que en formación cívica, por ejemplo, en cuanto al desarrollo y a la protección de los derechos, por ejemplo, a la protección y al ejercicio de los derechos. Vamos a enseñarle a la gente cómo se solicita información. Yo no estoy respondiendo a un interés extranjero, pero la ley dice que también puede ser cuando sea financiada. Ahora, este financiamiento normalmente se trabaja a partir de donaciones que en muchos casos vienen de países, o sea, de las contribuciones justamente de los ciudadanos de estos países, como de Estados Unidos, por ejemplo, o de Alemania, o de Canadá, o de donde sea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, se traslada al país, se le hace la donación a la organización y la organización ejecuta. Bueno, ahora resulta que esto se considera que hay un mandato y eso no es un mandato. Un mandato requiere una relación de subordinación y las organizaciones no responden en una relación de subordinación ni a un gobierno ni a una organización. Le voy a poner un ejemplo concreto. Si Casa de la Cultura, por ejemplo, decidiera que un salvadoreño que reside en El Salvador le diera un curso a ciudadanos salvadoreños que residen en el exterior, hiciéramos webinar, etcétera, pues resulta que ahora Casa de la Cultura sería un mandante extranjero. Y este tema implica no solo un tema del 40%, que es un tema de impuesto, ¿verdad? Que es un impuesto excesivo, es un impuesto realmente casi confiscatorio, porque además no hace un análisis la ley de por qué el 40, por qué no es el 30, por qué no es el 20, sino simplemente es un número, porque se impone un impuesto. Sino que además, imagínense que hay limitaciones para el desarrollo de determinadas actividades que puedan considerarse que subviertan el orden o que violenten, por ejemplo, aquel tipo de actividades que están relacionadas con temas políticos, pero hay un tema importante, Janet, y es que político es cualquier cosa, porque las políticas, se está pensando quizás en político partidario o en un político electoral, pero el tema es que político es todo, o sea, hay política de educación, política de salud, hay políticas públicas en esencia. Y esto es un tema, por eso insisto, en que hay un montón de categorías que están establecidas en la ley que resultan indefinidos. Y esto trae una situación adicional. Y es que deja en manos de un registrador, es decir, de una persona, la calificación de este tipo de actividades. Entonces, no, como ve, no es fácilmente comprensible para las organizaciones en general
una regulación de este tipo en El Salvador, primero porque cuando la querían comparar con la ley FARA, evidentemente no es como la ley FARA porque estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Imagínense que aquí dice que una de las cosas que no se puede hacer es realizar, está prohibido realizar actividades con fines políticos u otros. Aquí hay una ley de partidos políticos y por supuesto tienen prohibiciones los partidos políticos para recibir financiamiento de gobiernos extranjeros. Y está bien porque eso sería injerencia. Pero eso es una cosa y otra cosa es las actividades de protección. Por ejemplo, desplazamiento forzado. Por ejemplo, desaparecidos. Por ejemplo, auxilios para las personas que han sido despedidas. Es decir, los despedidos, por ejemplo, llegan a las organizaciones y a los despedidos no se les cobra. Es decir, las personas que buscan una asistencia jurídica en las organizaciones no se les cobra. No se les cobra, por ejemplo, a las personas que han buscado asistencia para denunciar a Chivo, por ejemplo. Bueno, ¿y con qué dinero se paga esto? Esto se paga con dinero de colaboración y de cooperación de otros países o de otras organizaciones o de personas que simplemente han querido donar. Entonces, eso pudiera ser considerado que se altere el orden público o que se pone en riesgo o amenaza a la seguridad nacional o la estabilidad social y la estabilidad política. Por ejemplo, los temas de género, precisamente lo que hablábamos de la violencia política. Eso es un tema sumamente complejo porque además, por ejemplo, hay muchas personas vinculadas al gobierno que han sido señalados como personas misóginas, ¿verdad? Que ejercen la violencia política sobre la mujer. Entonces, eso, el registrador pudiera considerarlo que eso es, que está violando la organización, por ejemplo, la estabilidad política o que eso afecta a la estabilidad social del país, cuando no tiene ninguna relación, me explico. Ese tema, insisto, de la falta de definición y de límites de actuación es uno de los grandes problemas de la ley porque deja la ley al reglamento que emite el presidente y por supuesto ahí va a regular la actividad del registrador que puede ser tan amplia, tan discrecional, que además pudiera llevar a que una organización que se vaya a registrar, que para mí sería cuestionable que las organizaciones se fueran a registrar como agentes extranjeros, o sea, o que responden a agentes extranjeros, porque no tiene ningún sentido. Es decir, las actividades esencialmente que se realizan no son para responder a un gobierno extranjero, me explico, son de acuerdo a las políticas, a los montos o a los establecimientos de las cooperaciones que se puedan establecer entre organizaciones. Hay un tema del que poco se ha hablado y fíjese que es un tema bien complicado porque alguien me preguntaba, mire, ¿y las remesas pueden caer en esto? Inicialmente uno puede decir no, porque no estamos hablando de remesa, ¿verdad? Pero el problema es que las categorías utilizadas en la ley son tan indeterminadas que yo tendría, por ejemplo, si tengo a alguien que me está mandando dinero, de ahí alguien pudiera identificar el gobierno que a mí me están mandando por la actividad que yo realizo, cuando a lo mejor, o sea, no es por eso. Entonces, ¿hasta qué punto, precisamente porque Ruth es Ruth, pueda ser perseguida por un dinero que me están enviando porque me le dio la gana a alguien mandármelo, es decir, o porque tengo una relación familiar o para mis hijos o lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas afecta, ¿verdad? Afecta tanto a las organizaciones, afecta a los defensores de derechos humanos, que no todo el mundo está vinculado a una organización, pero también a los mismos activistas, ¿verdad? Entonces, activistas me refiero a los activistas de derechos humanos, no estoy hablando de activistas de los partidos políticos. Ese es otro tipo de relación y tiene otra regulación, que es la ley de partidos políticos. Entonces, quiero hacer esta diferencia porque nuestra ley, este proyecto de ley no se ha aprobado, seguramente se aprobará el miércoles, pero ahorita no se ha aprobado. Es un proyecto igual al de Nicaragua. Y el de Nicaragua es igual al de Rusia. Es decir, la comparación, lo que creo que al gobierno al final le da un poco de pena,
decir que se parece a la de Nicaragua y a la de Rusia. Y entonces han dicho que se parece a la de Estados Unidos, pero ustedes que viven en Estados Unidos, cuando ven la ley, pueden perfectamente darse cuenta que estamos hablando de dos regulaciones distintas porque el objeto de la regulación es diferente. Así es. Bueno, pero Ruth, yo quería, me encantaría seguir hablando de esto, pero se nos ha acabado el tiempo y decirte que es una maravilla pensar de que literalmente tú eres una de las pocas personas que está tras los pasos de Prudencia Ayala. Literalmente con ese trabajo que has hecho en el Tribunal Supremo Electoral y cómo estás haciendo análisis de cómo las leyes afectan a la ciudadanía y afectan a la mujer y afectan la habilidad de dar servicios a los demás y defender los servicios de apoyo al individuo, ¿no? Para defender sus derechos constitucionales. La verdad es que solamente tengo agradecimiento hacia ti, hacia tus convicciones, tu determinación y tu compromiso social en defensa de las estatutos, las bases, los fundamentos de lo que es una nación, ¿verdad? Muchísimas gracias, Janet, por sus palabras. No se imagina lo gratificante que es para mí, ¿verdad? No, como salvadoreña, como mujer además, pues sus palabras. Muchísimas gracias y pues nada, aquí estamos cuando queramos, cuando usted quiera, cuando hay espacio, podemos volver a conversar de lo que usted quiera. Yo con muchísimo gusto aquí estaré. Muchísimas gracias, Ruth, y muchísimas gracias a todo el público que ha estado con nosotros, ¿verdad? Porque es un tema que de interés para todos, porque somos parte de una historia. No hemos nacido hoy solamente, sino que estamos en todos los procesos que se ha ido desarrollando una sociedad y cómo ha ido evolucionando la sociedad. Así es que eso me gusta a mí ver y por eso es que honramos a Prudencia Ayala y por eso es que te honramos a ti de una manera así humilde. Nosotros creemos en las instituciones y la importancia de ellas. Así que mil gracias, Ruth, de nuevo, por la gran corredera de viernes en la noche, tratando de llegar para estar con nosotros. Mil gracias a todo nuestro público y muy buenas noches y hasta la próxima, donde seguiremos honrando tras los pasos de Prudencia Ayala. Mil gracias. Buenas noches.